de una mujer. ¿Ah? La oración de una mujer de la Biblia, que también tiene mucho que decirnos, tiene mucho que enseñarnos. Y yo les invito a que vayan conmigo al libro de Primera de Samuel. ¿Ya supo quién es? ¿Quién será? Bueno, la oración, ¿no es cierto?, de Ana. La oración de Ana. La encontramos en Primera de Samuel, capítulo 1, 9 en adelante. También, bueno, en realidad hay dos oraciones de Ana. Y la segunda oración la encontramos en el capítulo 2, que también nos vamos a referir, ¿no es cierto?, ya al final de la prédica. Pero nos vamos a concentrar en la primera oración de esta gran mujer. Una oración extraordinaria. Una oración que nos inspira. Precisamente ubicándonos en este tema al cual el Señor nos ha convocado como iglesia en este tiempo, de estar orando, de estar en la presencia de Él, de estar intercediendo por las necesidades. El día de ayer tuvimos un día de oración y muchos de ustedes vinieron hasta acá a orar y otros lo hicieron desde sus casas, pero el asunto es que hemos estado respondiendo, ¿no es cierto?, al llamado que el Señor nos está haciendo. La vida de oración debe ser parte fundamental de la vida cristiana. ¿Amén? Claro que sí. Necesitamos de la oración, así como necesitamos del aire, ¿no es cierto? Para respirar necesitamos orar, necesitamos cultivar, ¿no es cierto?, la oración en nuestra vida, que se transforme en un hábito, que sea parte del día a día. Aquí hay muchos amantes de las Escrituras, lectores y estudiosos de la Biblia. ¿Amén? Bueno, que de la misma manera, ¿cierto?, la pasión por la oración sea algo que se encienda en el corazón. Porque no sirve de nada, hermano. Miren, y fíjese lo que estoy diciendo. Y quizás es un poco fuerte, a lo mejor le va a asustar a usted, pero no sirve de mucho si solo hay lectura, ¿ya? Si solo hay un querer captar información o crecer en conocimiento, si no hay una vida de oración. Así es que a la palabra de Dios, fundamental, tenemos que ponerle al lado la oración, porque ahí se completa el cuadro. Y el Señor puede conducirnos a vivir una vida, ¿no es cierto?, fuerte, una vida consistente. Así es que la oración es muy importante. Y la oración de Ana la considero así, una oración correcta. Una oración correcta. Creo que todos deseamos aprender a orar. ¿Y a orar bien? Bueno, no existe un formato de oración. Me refiero a que la oración, ¿no es cierto?, esté bien direccionada. Una oración correcta. Y la oración, el modelo de la oración de Ana nos ayuda. Y vamos entonces a considerar este libro, esta oración maravillosa. Y vamos a leer primero los versos iniciales para introducirnos, ¿verdad?, en el relato, en lo que se nos comparte acá, capítulo 1 de 1 de Samuel, versículos 1 al 8. ¿Qué leemos? Dice así: Hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana, y el de la otra, Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni
y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada una su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, Penina, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Bueno, los hombres nos condoreamos y nos condoreamos, pero ¿era eso lo que necesitaban escuchar? Y se levantó Ana después que hubo comido. No, hasta ahí. Versículo 8. Ya, el verso 9 viene después. Bien, esta es una historia conocida, ¿cierto? Familiar. ¿Cuántas veces hemos leído este pasaje? O habremos escuchado, ¿no es cierto?, alguna enseñanza, algún tema referido al valor de la oración, tomando como ejemplo a Ana. Y el relato es conocido, la situación es conocida. Un hombre con 2 esposas. De ahí aparte, ¿no es cierto?, el problema. De ahí aparte el problema. Un hombre con 2 esposas, Penina y Ana. Y Ana la tengo con mayúscula porque vamos a concentrarnos en ella. Bien, hoy día no vamos a debatir sobre el tema ¿por qué las 2 mujeres? ¿No? ¿Por qué las 2 mujeres? Pero hay una razón, ¿no? Y hay algo que Dios está permitiendo acá. No es que Dios se complazca, ¿no es cierto?, en el pecado y en las equivocaciones, pero muchas veces Dios tiene que en su soberanía permitir algunas cosas. No vamos a abordar el tema, ¿no? Aun cuando escuchaba en estos días un reportaje que le hicieron al profeta de Peñalolén, y él se justificaba, ¿no es cierto?, porque Abraham tuvo más de una mujer, ¿no es cierto?, y así otros más. No mencionó a Elcana, ¿ya? Pero bueno, la Biblia nos dice, ¿no es cierto?, de que Elcana tenía 2 mujeres aquí en el relato. Y quizás solamente señalar lo siguiente sobre este punto. La voluntad de Dios, y aquí cerramos el comentario sobre el tema de las 2 mujeres. La voluntad de Dios siempre ha sido que el hombre tenga una sola mujer. Amén. Desde el principio. Ayer consideramos con matrimonio, ¿no es cierto?, al primer matrimonio de la historia, Adán y Eva. Dios le trajo, ¿no es cierto?, a una mujer, no a 2. No a 2. Así que siempre la voluntad de Dios ha sido que el hombre tenga una sola mujer. Y ya tener 2 está fuera de la voluntad de Dios. Y cualquiera que se desvía de los planes de Dios se acarrea dificultades sobre sí mismo y para otros. Y Elcana es un ejemplo de ello. La atmósfera en su hogar es intolerable. Los problemas que se están dando al interior del hogar es porque obviamente han habido decisiones que no se supieron tomar. Y han habido faltas, ¿no es cierto?, que se han cometido delante de Dios. Y la misericordia de Dios se sigue manifestando. Y la misericordia de Dios quiere seguir alcanzando la vida del hombre. Y quiere seguir alcanzando a la familia. Y quiere seguir manifestándose a pesar, como decía Carmen Gloria al principio, ¿no es cierto?, sus comentarios en el devocional, a pesar de nuestras infidelidades, ¿no? A pesar de nuestras infidelidades, Dios ahí va a estar con nosotros, siendo fiel. Bueno, ahí cerramos el paréntesis respecto a la situación de este varón. Pero vale la pena, ¿no es cierto?, hacer ese comentario, aunque sea breve. Ahora, la situación de nuestro personaje, Ana. Ana experimenta un problema. Hay una situación que es difícil para ella, ¿no es cierto?, aceptarla, vivirlo, enfrentarlo. Ana es una mujer estéril. Y por ser estéril, ¿no es cierto?, ella no puede engendrar hijos.
Y eso en la época de Ana era terrible. Hoy día la mujer se regodea, ¿no es cierto? O puede decidir tener o no tener hijos. Pero el mayor sueño de una mujer en los tiempos de Ana era ser madre. Su mayor aspiración era albergar en su vientre, ¿no es cierto?, el fruto del amor. Los hijos son una bendición, el domingo pasado lo decía. Y Ana estaba impedida de aquello. Así que tenemos que comenzar a ubicarnos en ese cuadro. ¿Cómo está viviendo Ana esta situación? Y luego bajamos esta situación y lo traemos a nuestra vida. ¿Cuáles son las dificultades que tú estás enfrentando? ¿Cuáles son los desafíos que a tu vida están golpeando? Ana, su esterilidad consistía en el mayor fracaso para una mujer. Y más encima, había alguien que precisamente disfrutaba en ponerle el dedo allí donde a Ana tanto le dolía. Ana debía recordar su fracaso con frecuencia, debido a las provocaciones y burlas de Penina. Y Ana es una mujer triste. Carga con ese dolor en su corazón. Y aquí comenzamos a amar a Ana. Cuando Elcana hace un viaje, vamos a cortar un poco la historia. Cuando Elcana hace el viaje, era un viaje anual. Todos los años las familias emprendían un viaje, ¿no es cierto?, a Silo. Silo era el lugar en donde residía el tabernáculo. Todavía no está el templo. El templo fue edificado en Jerusalén. Así que las peregrinaciones no son a Jerusalén. No hay templo. Lo que hay es el tabernáculo. Y el tabernáculo representa lo mismo que llegó a representar el templo. En el tabernáculo habita Dios. Y el tabernáculo es el lugar de encuentro entre el pueblo y Dios. Y todos aquellos que no habitaban en Silo peregrinaban al menos una vez al año hasta Silo para ir a ofrecer sacrificios a Dios. Y Elcana lo hacía todos los años. E iba con toda su familia. E iba con sus dos mujeres. Y con todos los hijos de Penina. Y cuando Elcana hace ese viaje anual, de acuerdo al relato que se nos comparte aquí en el primer capítulo, con su familia, para hacer sacrificio de paz, Ana decidió hacer algo respecto a su problema. ¿Amén? Ana decidió hacer algo. Aquí quedamos delante, ¿no? Cuando Elcana, no sé de qué estaba sufriendo, ¿no es cierto? Y él dijo, pero si me tienes a mí, ¿por qué lloras tanto? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y ahí está. Y Ana hizo algo. Ana hizo lo siguiente. Ella está afligida. No ha comido. Cuando uno tiene pena, no hay ganas de comer. ¿O usted come? Bueno, depende, ¿no? Cómo le afecte la pena. Pero cuando hay pena, generalmente perdemos el apetito. No le damos sabor a las cosas. Y hay ocasiones, hermano, en que vivimos la vida así. A lo mejor igual comemos, pero no saboreamos, no disfrutamos lo que tenemos. Porque hay un dolor. Ana estaba afligida. Dice el verso 7 que ella estaba allí llorando y no comía. Y después de haber recibido muy poco consuelo su esposo, porque no hubo consuelo para nada, ¿no?, con la intervención de Elcana. Entonces, sí, hay ocasiones en que el apoyo que debemos recibir no se recibe. Pero Ana acudió al Señor. Ana fue al tabernáculo para abrir su corazón a Dios. Y hermano, hermana, eso es oración.
Y cuando nosotros aprendemos que esto es oración, comenzamos a orar. Cuando entendemos que oración me permite abrir mi corazón e ir donde Él, para contarle a Él lo que está pasando, lo que está sucediendo. Y así lo hizo esta hermosa mujer. Y aquí hay un par de principios que yo quiero compartir con ustedes, a través del ejemplo de Ana y de su oración. Lo primero, o el primer principio, la oración y la actitud correcta. La oración requiere de una correcta actitud. Y es la actitud que tuvo Ana. Y aquí vamos a leer los versos que siguen. Y se levantó Ana, después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que tienes a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Y mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente movía sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. ¡Wow! Elí escuchó lo que tenía que escuchar, ¿no? Otro hombre. Bueno, no nos metamos en eso. Bien, o sea, lo primero en relación a la correcta actitud. La oración no exige ni forma ni método. Para aquellos que dicen: es que yo no sé orar, es que yo no sé cómo hacerlo, es que hay otros que llevan más tiempo en la iglesia, es que hay otros cuando voy al culto y los escucho orar, qué lindo que oran. Y uno piensa: bueno, debe existir alguna fórmula, debe haber alguna manera. Y uno va asociando esto, no precisamente quizás por la cultura religiosa en la cual nosotros nos hemos formado. Y la oración se ha sumado a una serie de actividades, ¿no es cierto?, que son propias de la cultura religiosa. Y nosotros comenzamos a limitar a través de ese tipo de concepciones, de pensamientos que tenemos acerca de la oración. La oración no se trata de lugares, no se trata de fórmulas, no se trata de iluminados, no se trata de nada de eso, solo se trata de buscar a Dios con el corazón. Buscar a Dios con el corazón. Para los tiempos de Ana y en el contexto del pueblo de Israel, tenían que hacer este peregrinaje hasta Silo, 25 kilómetros aproximadamente desde Ramá hasta Silo. Y yo no sé si a usted le alegra saber de que usted no tiene que caminar 25 kilómetros para poder encontrarse con Dios. Usted no tiene que peregrinar a Andacollo para encontrarse con Dios. No se trata de lugares.
Como el Señor le dijo, ¿no es cierto?, a la mujer samaritana, ni es Jerusalén, ni es en el monte en el cual tú señalas. A Dios, ¿dónde se le encuentra a Dios? A Dios se le encuentra donde se le busca. Nosotros leemos en Juan 4, verso 21 en adelante, Dios le dice a la mujer, Dios es espíritu. ¿Y qué verdad se está destacando con eso? Dios es espíritu. A Dios se le puede buscar y se le puede encontrar en cualquier lugar. ¿Amén? Amén. Ahora, obviamente, esta semana yo estuve animando y desafiando a que usted viniese a orar a la iglesia. Y no es que acá, ¿no es cierto?, su oración va a ser más escuchada. No, no se trata de eso. Se trata de unirnos, ¿verdad?, en un fin, en un propósito. Y eso nos ayuda. Pero obviamente su oración está tan atendida por Dios como si usted, ¿no es cierto?, orara en su casa o en su trabajo. Así que, pero hermano, más allá del comentario que hago, entender esta verdad maravillosa de que usted puede buscar al Señor. Mire, si usted está pasando tiempos de dificultad, de angustia, si usted está siendo afectada de alguna manera como lo vivió Ana, usted puede buscar al Señor donde usted se encuentra. Cualquier lugar se puede transformar en un altar. Y ahí usted puede tener un encuentro con Dios. La adoración y la oración es el espíritu. No está condicionada, ¿no es cierto?, por un lugar físico. Por un lugar físico. Las formas. ¿Cuál es la mejor forma para orar? ¿De rodillas? ¿Es que esa oración es la que Dios más escucha? ¿Y qué pasa cuando estoy sentado? ¿Y qué pasa cuando usted viene a este culto, los que vienen por primera vez, y no siempre oramos de rodillas? Es que también tiene que ver la postura, ¿no, verdad? Aquí el texto dice de que Ana se puso de pie, y parece que de pie oró. ¿Sabe? Cuando uno va a la Biblia, por ejemplo, Moisés dice que Moisés, rostro a tierra, oraba. Cuando leemos algunos salmos, a mí me da a entender de que David incluso oraba en la cama. Usted lee el Salmo 63, ¿no es cierto? Y él meditaba ahí en la noche en su camita y lloraba. Cuidado que ya se dormía, algunos oran en la cama, para ahí alguien me compartía. Oraba en la cama y se quedaba dormido. Pero podemos orar, ¿no? ¿Dónde lo Jonás? Usted puede orar en cualquier lugar. Y en cualquier circunstancia. ¿Recuerda la oración de Pedro, allí cuando se está hundiendo? ¿Cuál fue su oración? No fue el Padre Nuestro, ¿no? La oración de Pedro fue, Señor, sálvame, nada más. Esa fue su oración. Pero oró, hermano. El tema es orar. El tema es acudir a Dios, buscarle a Él. Así es que si de pronto comienza a complicarse la cosa el día martes, no tiene que esperar que llegue el domingo para recién venir a dejarle esa carga al Señor. Usted donde esté, donde se encuentre, usted busca al Señor. Haga de ese lugar un altar para Dios. Su hogar, su lugar de trabajo. Cuando va en colectivo, cuando va manejando. Dios es espíritu. A Dios se le puede buscar en cualquier lugar. La oración no exige ni forma ni método. Así que la actitud correcta, ¿no es cierto?, corrige ese patrón de pensamiento. La actitud correcta. La oración exige fe. La oración exige fe. Cito Hebreos 11:6. ¿Qué dice Hebreos 11:6? Pero sin fe, dice, y aquí el escritor ha comenzado, ¿no es cierto?, a destacar las acciones de fe de los grandes héroes, ¿no es cierto?, de la Biblia. Por la fe, dice, así comienza el encabezado, ¿no es cierto?, la descripción que se hace de cada uno de estos personajes. Por la fe, Noé, por la fe, Josué,
por la fe. Y luego el verso 6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios debe creer que le hay. Y obviamente Dios ve y conoce. Tenemos que ir con fe. Esa es la actitud correcta, hermano. Ir con fe delante del Señor. Y la fe se trabaja. Y la fe se fortalece, se nutre. ¿Cómo? ¿A través de qué? A través de la palabra del Señor. Por eso volvemos al punto inicial. Palabra y oración son dos elementos que deben ir, pero juntos. Ahora, ¿cómo vemos reflejado esto en Ana? El verso 9. Y se levantó Ana. Fíjese, está su situación, está la actitud de Penina, están las burlas, están los desprecios, están las ofensas. ¿Cómo se siente Ana? Ella está triste, más encima su esposo, ¿no es cierto? Se desubica y no la consuela cuando ella necesitaba el consuelo de alguien. Entonces Ana reacciona. Y esto es fe, hermano. Y dice el verso 9, y se levantó Ana. Y se levantó. La fe me lleva a dar pasos. La fe me lleva a tomar decisiones. La fe, hermano, me permite enfrentar una situación de manera distinta. Ana podía haberse quedado sentada ahí en la mesa, ¿no es cierto?, haciendo sobremesa y tragándose sus lágrimas. Pero ella dijo, me pongo de pie, como dice... Se cayó. Se puso de pie. ¿Y para qué? Ya la decisión estaba tomada. Aquí no sacó nada. Y se fue. O bien ahí mismo comenzó a orar. Eso es fe. Y luego cuando leemos el verso 17, ya Ana ha orado. Y ha hecho su intervención el otro personaje varón, ¿no es cierto?, de la historia. Después que Ana le aclara la película, ¿no es cierto?, a Elí, que pensaba que estaba ebria, que estaba borracha, Ana, porque allí está una oración larga. ¿Cuánto tiempo, cuántas horas estuvo allí? Y solo mueve la boca, ¿no es cierto?, no se escucha nada. Dice, no, está calla. Algo pasó, se le pasaron las copas. Y bueno, Ana, ¿no es cierto?, le explica el verso 16. Y Elí, verso 17, le respondió y dijo, ¿qué le dijo Elí, el sacerdote? Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Cuando usted ora al Señor, ¿le escucha el Señor? Cuando usted eleva una oración a Dios, ¿usted cree que Dios atiende ese clamor? Así es, hermano. Nuestro problema es que no siempre Dios, ¿no es cierto?, la oración está atendida, está recibida, aceptada por Dios. Y luego viene la respuesta. Y Dios responde. Y esa respuesta quizás puede tomar su tiempo. ¿Sí? Y claro, y eso ya nos complica. Pero ahí es donde nosotros tenemos que creer. Y la fe nos ayuda en ese momento. En ese momento. Ok, yo le he dejado al Señor mi carga. Sé en quién he creído, como dijo, ¿no?, aquel hombre de Dios. Yo sé en quién he creído. Y cuando nosotros sabemos en quién hemos creído, entonces descansamos. Vamos en oración y le dejamos a Él la carga. ¿Para qué seguir con esa carga? ¿Para qué seguir sobre nuestros hombros llevando, ¿no es cierto?, ese peso? Creámosle al Señor, confiemos en Él, descansemos en Él y dejemos a Él o en sus manos nuestra causa. Y no sigamos
Y aquí nosotros podemos ver, ¿no?, cómo Ana reacciona. Usted ya ha seguido conmigo la lectura de los versos anteriores y ya hemos pintado un cuadro. Si yo le digo, con los versos que tenemos, pínteme a Ana, usted la pintaría ahí. ¿Cómo la pintaría, pobrecita? ¿Cómo la pintaría? Con tanta pena, con tanto dolor. Si se había pintado los ojos antes, ¿no es cierto? Toda la pintura, todo el maquillaje. O bien, ni siquiera maquillaje. Entonces, fíjese, el verso 18, después que Elí le dice, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho, el verso 18 dice, y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. ¿Y por qué no estuvo más triste? Qué hermoso, ¿no? No estuvo más triste. ¿Por qué no estuvo más triste? Porque le entregó su carne al Señor. Hermano, y eso demanda fe. Entrégale tu carne al Señor. Años atrás, en esos devocionales que mando, en un devocional inspiró mi hija ese devocional, no por algo correcto que ella hacía, sino algo incorrecto. Había una micro que la dejaba del colegio adventista. Cuando la veo, la micro viene con su mochila, tremenda mochila, y se vino toda la micro con la mochila y se bajó con la mochila. Y yo le dije, hija, ¿te llevo la mochila? No, y no quiso entregarme y ella caminó toda la cuadra con la mochila. Ella podría haberse sacado la mochila ya en la micro o haberse la pasado a su papá. Pero ella decidió caminar con la mochila. Muchas veces nosotros somos iguales. Somos grandes ya. Pero caminamos con la mochila cuando hay alguien que está diciendo, yo la llevo por ti. Te la llevo. Pásamela. Pero tenemos que creerle al Señor. Cultivar la fe. Como sucedió con nuestra querida amiga y hermana Ana. La oración exige fe. Hablando de actitudes correctas, la oración también exige humildad. Y en eso es algo que todos necesitamos crecer. Aprender a ser más humildes. Y quizás, por algo Dios muchas veces permite cosas que yo les llamo lecciones de humildad. Porque no siempre está la humildad presente en nosotros. Fíjese que Ana no altercó con Dios, no disputó con Dios, no se quejó con Dios, aun cuando muchas veces podemos hacerlo. Pero Ana no lo hizo. Ana no le exigió. No le exigió algo. En Ana vemos humildad. Ella simplemente, y lo vemos en el versículo 11, ella le pidió con humildad de corazón. Fíjese, en 3 ocasiones en el verso 11 ella se declara, ¿qué se declara ella? Sierva del Señor. ¿Sí? Verso 11, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva. Ella no se presentó con ningún currículum, ¿no? De lo que hacía, de lo que era. Pero Señor, si soy buena, si soy bueno. Ella simplemente le dijo, tu sierva. Si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva 3 veces. Sierva. Así ella se presentó
quebrantó delante de Dios, y así ella se consideraba delante de Dios una sierva de Él. Y una sierva, un siervo, se caracterizaba por la sumisión, por ser humilde, manso. Y nosotros tenemos que aprender humildad, aprender a ser humildes. Y nuestra oración debe tener ese elemento. Cito Salmo 51, 17. ¿Cómo dice el Salmo 51, 17? Dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Fíjense, los sacrificios de Dios, en otras palabras, los actos de adoración o los sacrificios que a Dios agrada, no es todo el esfuerzo que alguien pueda realizar, ¿no? A través de ciertos actos. En este contexto histórico, cultural, religioso, ¿cierto? A través de ciertos ritos. Y el Señor dice que lo que a Él le deleita, el sacrificio que a Él le complace, es el espíritu quebrantado. Es el espíritu quebrantado, porque el ofrendante podía venir, ¿no es cierto?, con un camión. Bueno, en ese tiempo no había camiones, pero podía venir con una carga, ¿no es cierto?, de ofrendas para Dios. Pero si no venía con un corazón quebrantado, ¿Dios aceptaba esa ofrenda? Definitivamente no. Dios ve el corazón. Dios, ¿no es cierto?, desnuda, ¿no es cierto?, la condición en la que se encuentra el corazón. No he completado el verso. Es importante lo que dice luego. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Al corazón contrito y humillado no despreciarás. Mi hermano querido, el Señor mismo nos enseñó, nos dio lección, refiriéndome a Jesucristo, nos dio lecciones de humildad. Él mismo mostró humildad frente al Padre cuando le dijo: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y nosotros vemos, Ana está abriendo su corazón y está pidiendo lo que necesita, pero está siendo humilde. Y debemos aprender nosotros humildad. Debemos aprender a ser humildes delante del Señor. Amén. ¿Sabe? Él no tiene obligación. Él no está obligado. Todo lo que Dios hace, lo hace por amor. Y sepa que Dios como Padre es muy responsable. Y Él no nos va a descuidar. No te va a descuidar. Seamos humildes delante del Señor. Segundo principio, hablando de actitudes correctas, también tenemos que esto. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? ¿O para qué lo estamos pidiendo? El propósito o el objetivo, como se señala allí. Orar por el objetivo correcto. Ahora, hay ocasiones en que nosotros no sabemos qué pedir, ¿no? Como dice Pablo escribiendo a los romanos. No sabemos qué pedir. ¿Le ha pasado a usted? ¿Y qué es lo que nos dice Pablo allí? Debemos estar tranquilos. ¿Por qué? Porque cuando usted no sepa qué pedir, hay alguien que nos ayuda. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Ahora, no nos vamos a excusar en la obra del Espíritu Santo. Creo que somos responsables de ver y de revisar nosotros también, ¿cierto?, los objetivos de nuestras oraciones. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? ¿Por qué lo estamos pidiendo? A ver si leemos el verso 11 nuevamente, porque este versículo solito nos enseña mucho. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida
y no pasará navaja sobre su cabeza. Fíjense, yo hago el siguiente comentario. Ana debía luchar todos los días contra el estigma social de su época. ¿Fácil? ¿Fácil para ella? Difícil. Ahora, esa situación, podría haber afectado a Ana, podría haberla orientado equivocadamente su oración, haciéndolo, ¿no es cierto?, desde un plano egoísta. ¿Sí o no? Pensémoslo así entonces. Una razón egoísta en su petición de tener un hijo. ¿Con qué fin? Para mostrárselo a quién. Partamos con Penina, ¿no? Ahora, hay egoísmo en la oración, hablando de esos intereses mezquinos, solo nuestros. ¿No es cierto? Ana oró por el resultado correcto. Oró no por un hijo para ella, sino por un hijo para Dios. Para Dios. Ahí está. Y a lo mejor lo que usted necesita no es un hijo, a lo mejor alguien, y el Señor, ¿no es cierto?, ve y conoce esa necesidad y ese anhelo, y dará un hijo, y lo dará en su tiempo. A lo mejor tu necesidad no tiene que ver con eso. Pero Dios lo sabe, Dios lo conoce. Y aquí es donde yo tengo que hacerme la pregunta. ¿Cuál es el objetivo de lo que estoy pidiendo? ¿Cuál es el propósito? Esto lo copio de un comentario que hace un escritor refiriéndose al caso de Ana. Dice, ahora, la sombra de la desesperación que había centrado su atención en lo que ella quería, un hijo, se había disipado. Ahora ella podía dejar sus deseos personales a un lado y centrar la atención de su corazón y su mente en una causa más noble, la de glorificar a Dios. Y yo digo, ¿podrá existir alguna razón más noble? Y aquí me dirijo a los padres, en cuanto a nuestras peticiones delante de Dios, cuando oramos por nuestros hijos. ¿Usted está orando por sus hijos? No existe una causa más noble al orar por nuestros hijos que en ellos, que en las vidas de ellos, Dios sea glorificado. Y de pronto uno tiene que considerar, ¿no es cierto?, su actuar, su forma de pensar, lo que yo deseo, lo que yo anhelo para mis hijos. Y de pronto, ¿no es cierto?, hay intereses egoístas, hay intereses mezquinos y equivocados. No estamos buscando que Dios sea glorificado en la vida de mi hijo. Quiero satisfacer quizás algún sueño, algún interés mío. Estoy proyectando lo que yo no he podido hacer en mis hijos y no buscando y anhelando lo que Dios tiene para ellos. Que el Señor nos ayude, hermano. Y si hay una oración de un padre, debe ser la oración de Ana. Ya no estamos en los tiempos de Ana y ya no está el tabernáculo ni el templo, ni hay un sumo sacerdote para que usted traiga a su hijo y lo deje allí. Pero está eso, el buscar que en la vida de mi hijo, tenga 2 años, tenga 8, tenga 15, tenga 21, que en la vida de mi hijo Dios se glorifique. Dios se glorifique. Y eso, hermano, aplíquelo a todo. Hasta en el pasatiempo de su hijo o en la carrera que está eligiendo para estudiar. Pero que sea Dios glorificándose en ello. Y por eso me hago estas preguntas. ¿Qué le estás pidiendo al Señor? Me enfoqué solo en la situación del padre y de los hijos, pero ya hablando del tema de la oración y de lo que estamos pidiendo y pidiendo correctamente.
o que el objetivo de mi oración sea correcto. ¿Qué estoy pidiendo al Señor? ¿Por qué estoy orando? ¿Por qué crees que Dios deba responder a esa oración? Y a lo mejor habrá que hacer correcciones. Habrá que buscar la gomita y decir, no, está mal. No es lo que tengo que ver. Y hay algo que no debes dejar de hacer, y es llorar. Sigue orando por esa necesidad. Sigue orando. Y sigue buscando. Y tómate de este ejemplo de la Biblia y comienza a orar. Comienza a orar. Yo sueño muchas cosas para mis hijos. Pero sé algo, y se lo decía a mi hija pequeña, es que yo deseo, que ella sea una hija del Señor. Hablamos de las carreras. Ella tiene 11 años, va para los 12, ya no sé cuántas carreras han pasado. Hijita, sigue soñando. Sigue soñando. Pero lo que vayas a hacer, eso es lo que Dios tenga ahora. ¿Qué hizo Ana? Ana le dijo, si tú dieres a tu siervo un hijo, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Y no pasará navaja sobre... Bueno, se comprometió hasta en un voto, el voto nazareno. ¿Qué pasó? Bueno, hace un rato consideramos, ¿no? Luego la intervención de Elí y cómo finalmente concluye este momento para mí. Hermano, cada vez que nosotros vamos a la presencia del Señor, podemos terminar distintos, ¿verdad? Podemos levantarnos distintos. Si tan solo, bueno, era la otra, si tan solo le creemos al Señor. Como lo hizo Ana, se levantó. Dejó de llorar, a lo mejor fue al baño y se mojó un poquito la cara. Ya no estaba triste. Y se fue. Se fue, simplemente esperando. ¿Se fue embarazada al tiro o no? No. Pero se fue confiando, descansando en el Señor. Ahora, la historia de aquí, por esto termina. ¿Cómo concluye la historia? Versículo 24. Vamos. Dice el verso 19, ya de regreso en Ramá, Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó. Eso subraya, ¿no? El Señor se acordó. Dios no se olvida. Dios se acordó. Y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, fíjese, ahí ya se pegó un salto, ¿no? El relato. Pero esa frase cuando dice, y Dios se acordó de ella, es porque Dios permitió que Ana, ¿cómo la llamaban en el barrio? Ana la estéril, la que no puede tener hijos. Así la calificaban. Pero Dios se acordó y Dios puede cambiar la historia, hermano. Amén. Dios tiene poder para cambiar la historia. Dios se acordó y Ana quedó embarazada. ¿Se imagina Ana? ¿Cómo está? Y llegó el día y nació el hijo. Y Dios le dio un hijo varón, y le puso por nombre Samuel. Qué lindo es el nombre Samuel. Samuel significa por cuanto lo pedía Jehová. El nombre Samuel significa pedido a Dios.
¿Usted le ha pedido algo al Señor? ¿Cuántos Samueles hay en su vida? Hermano, cuéntelo. ¿Cuántos Samueles? ¿Cuántas cosas que usted ha pedido al Señor y el Señor se lo ha dado? Samuel. Después subió el varón Elcana con toda su familia, dio la vuelta al calendario, ¿no? Al año siguiente. Volvieron a ir a Silo, al tabernáculo, para ofrecer sacrificio. Pero ese año fue distinto para él. Fue distinto. Y en Dios está el poder para hacer que las cosas sean distintas. Y Ana subió. No subió. Ana no subió. Sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana, el marido, aquí ya está más ubicadito, Elcana le respondió: haz lo que bien te parece. Bueno, todos aprendemos, ¿no? Quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetara. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño, Samuelito, a lo mejor tenía 3 años, no más de 4, no más de 4. Y ahora vuelve al santuario y vuelve a cumplir su promesa. Yo no sé cuántos le han hecho promesas al Señor acá. Hermano, permíteme darte un consejo. Revisa las promesas que le has hecho al Señor. Dios se toma en serio cada promesa que le hacemos. Ana volvió a cumplir la promesa. Pero Ana no va triste. Ana va feliz. Va contenta. Va con gratitud delante del Señor. Y tal como ella lo dijo, tal como ella lo prometió, Samuel fue dedicado a Dios todos los días de su vida. Hermano querido, hay una ceremonia que hacemos, como lo hicimos el domingo pasado. Dedíquele sus hijos al Señor, aunque ya estén grandes. A lo mejor no hay una ceremonia acá, pero dedíqueselo al Señor. Y que son entrégueselos a Él. Entrégueselos. Y aquí está Ana, con toda su ofrenda. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba. Y Jehová me lo dio. Me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí. Oye, si hay algo que Dios quiere es que nosotros le adoremos. Y la adoración demanda entrega y renuncia. Ana entregó a su hijo. La oración siempre va a demandar algo. Abel llegó con lo mejor. Abraham una vez fue probado. Cuando la oración y la adoración se unen, se completa el cuadro. Y allí quedó Samuel. Y uno va a decir: oh, Ana, qué mala, ¿no? ¿Cómo es posible? Yo no lo hubiese hecho. Alguien puede pensar así. Pero lo cierto es que ella se comprometió con el Señor y le cumplió al Señor. Y ahí estuvo Ana.
¿Se olvidó de su hijo? ¿Lo abandonó? Así como hoy día, ¿no es cierto?, se tilda la acción de algunos padres. ¿Abandonaron a Samuel? ¿Su madre abandonó a Samuel? No. Lo que hizo Ana fue dedicar al Señor. Eso es otra cosa. Y era un tiempo necesario para su formación, para el ministerio al cual Dios había reservado a Samuel. Y yo me imagino a Ana. Ana era una mujer de oración. Todos los días oraba por su hijo. Y yo creo que ella esperaba ese día del año cuando subía al asilo. Porque obviamente era para ir a tener un encuentro con Dios, pero ahí estaba su hijo, el pequeño Samuel, chiquitito. Y allí iba Ana. Y sabe, yo cuando leo el capítulo 2, verso 19, allí veo a una madre que no se ha olvidado de su hijo. Léalo ahí usted. Y le hacía a su madre una túnica pequeña. Y se la traían cada año. Cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio. Acostumbrado. Una madre que siempre estuvo preocupada, que nunca lo dejó. Y cuando subía, le llevaba, como dicen en el sur, un engañito. ¿Qué podemos hacer por nuestros hijos? ¿Cuál es la necesidad que tú tienes? ¿Qué es lo que le estás pidiendo al Señor? ¿Qué es eso? ¿Qué le estás pidiendo? ¿Un trabajo? ¿Qué le estás pidiendo? Y eso glorifica a Dios. Glorifica a Dios. Lo que le has pedido y Dios te ha respondido, le está glorificando a Dios. ¿Sabe? Cuando Ana vuelve al año, me habla de actitudes que muchas veces yo veo que se pierden. ¿Cuántas veces he orado por trabajo con hermanos? Y Dios les proveyó un trabajo y se pierden. Dios los bendijo y se olvidan del Señor. Tanto tenemos que aprender, hermano. Ana dejó algo tan preciado para ella como lo era su hijo. Allí mantuvo el contacto con él. Dios había apartado a Samuel para algo especial. ¿Qué planes tiene Dios con tus hijos? ¿Cuáles son los planes de Dios? Que sean sus planes los que se cumplan. Y tú dedícate a orar por ellos. Y confecciona túnicas, provee lo que ellos necesiten. Pero que se haga la voluntad de Dios. ¿Se olvidó Samuel de su familia? ¿Se olvidó Samuel de su madre? Por eso le puse ahí 7:17. Samuel ha crecido, Samuel se ha formado, está capacitado, está sirviendo al Señor. Y aquí me llena de alegría, esto yo lo descubrí hoy día en la mañana temprano. Y se habla de Samuel ministrando, sirviendo al Señor. Y dice, después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa. Ramajín, dice el verso 1 del capítulo 1. Y Ramajín y Ramá en la misma ciudad. Fíjese, Samuel, un tiempo de formación, de capacitación, y luego volvió a la ciudad de sus padres. Quizás estaba en otra casa, porque el hijo había crecido. Estaba en un departamento, pero allí estaba. Tan cerca y tan bien. En esta historia, hasta aquí, el protagonismo la tiene una mujer,
una madre. Después el protagonismo lo tiene Samuel. Después el protagonismo lo tiene Samuel. Pero ese protagonismo solo llegó después de lo que Ana hizo por él. Yo quiero sumarme a la oración de Ana, del capítulo 2. Mi corazón se alegra en el Señor. El Señor me ha fortalecido. Ahora tengo una respuesta para mis enemigos. Y quizás ahí, entre paréntesis, Penina, me alegro porque tú me has rescatado. Nadie es santo, nadie como el Señor. Aparte de ti, no hay nadie. No hay nadie. No hay roca como nuestro Dios. Una oración correcta. Una oración que debemos aprender a hacer. Y vamos a terminar. Ocupe más tiempo del que pero vamos a terminar. Y vamos a terminar orando al Señor. Vamos a traer delante al Señor como lo hizo Ana. No estamos en Silo, pero estamos en la presencia de Dios. Dios está aquí. Y tú puedes venir y puedes orar como quieras. Ana lo hizo en silencio. Su corazón, dice que su alma se derramó delante del Señor. Y yo digo, hay algo por lo cual tu alma deba derramarse hoy día delante de Él. Hay algo. Entonces no nos vayamos de aquí sin haberlo hecho. Derramemos nuestra alma. Oremos. Dejémosle al Señor. Descansemos en Él. Amén. Entonces, oremos a Señor. Es un momento para que tú te acerques a Dios, te entregues a Él tu carga, tu necesidad. Dios está escuchando. Está atendiendo. Dile, he aquí tu sierva, he aquí tu siervo. Déjale al Señor tu carga y tu necesidad. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Gloria a Si ya lo hiciste, entonces permíteme ahora orar por ti. No te voy a pedir que vengas acá adelante, pero si hay algo especial que tú le has entregado al Señor en esta mañana, ponte de pie. Y yo voy a hacer esta última oración. Si ha sido alguna razón muy especial, si han sido tus hijos, quizás te has sentido muy identificado, identificada con Ana hoy. Si han sido tus hijos, tu motivo de oración, ponte de pie. Dios nos ha hablado en esta mañana. Y nos vamos a ir. Nos vamos a ir sin cargas en el corazón. Libres, con esperanza y con gozo, confiando, esperando en el Señor.
Mi Dios, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el mensaje que has dado a tu iglesia, que has traído a nuestro corazón. Señor, tu mirada está puesta en este lugar. Tu mirada está puesta sobre tus hijos. Y tú te acuerdas de tus hijos, como lo hiciste con Ana, te acordaste de ella. Y te acordarás de nosotros. Oh, mi Dios, aquí está, Señor, la necesidad. Aquí está nuestro corazón que se postra, nuestra alma que se derrama delante de ti. Tú vienes, Señor, para consolar, para demudar el rostro de tu pueblo, para sacar la angustia y la pena y la tristeza, Señor, y llenar de esperanza el corazón de tus hijos, Señor, y de fe. Padre, en el nombre de Jesús, traemos a nuestros hijos. Les bendecimos, Señor. Los traemos. Muchos de ellos, muchos de nuestros hijos, de los hijos de mis hermanos, hermanas, ya han crecido, son hombres adultos, mujeres adultas, que están tomando decisiones, Señor. Pero nosotros queremos orar y queremos bendecirles y queremos dedicártelos a ti, Señor. Mi Dios amado, cumple en ellos tu propósito. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por oír esta oración, por atender al ruego y al clamor de tu iglesia. Nos gozamos en ti. Nos gozamos en ti. Y Dios amado, que desde el día de hoy comience el testimonio, Señor, a correr entre nosotros de la respuesta tuya a la oración de fe y de humildad que se ha hecho en esta mañana, en el nombre de Jesús y para la gloria de tu nombre. Para la gloria de tu nombre. Que volvamos, Señor, y compartamos que tú, Señor, has respondido la oración de nuestro corazón. Mi Dios amado, en ti esperamos, Señor. En ti aguardamos. En ti aguardamos. Mientras tanto, aquí está nuestra vida y todo nuestro ser dispuesto ante ti para servirte, Señor. Para alabarte, para adorarte. Muchas gracias. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Gracias por tu palabra. Gracias porque has sido, Señor, bálsamo para nuestra vida. Has renovado, Señor, nuestras fuerzas. Has renovado nuestra fe, nuestra esperanza en ti. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos. Gracias, Señor, porque podemos confiar, podemos descansar. Señor, extender nuestras manos hacia ti, Señor. Y vivir, Señor, en esa confianza, en esa dependencia. Señor, no en nuestras fuerzas, sino en tus fuerzas, Señor. Tu amor es grande. Gracias por ese gran amor. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Vamos cantando, nos vamos cantando al Señor con mis manos levantadas. Una hermosa canción que también viene muy bien para este momento, con mis manos levantadas hacia el cielo. Gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias, Señor. Con mis manos levantadas hacia el cielo, esperamos en ti. Me presento ante ti, hoy mi Señor. Recuerde, a Él le cantamos. Para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas, digo una vez más. Con mis manos levantadas hacia el cielo. Sí, Señor, de ti esperamos. Me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de
Gracias por tener conciencia de tu amor, Señor, en nuestra vida. Gracias por conocer ese amor, por experimentarlo, Señor, en nuestro vivir día a día. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Gracias porque nos permites estar acá. Y regresamos a casa, Señor, nutridos con tu palabra, renovados, Señor, en nuestro espíritu. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado, Señor. Y así podemos enfrentar esta semana, totalmente, Señor, confiados, Señor, en ti. Gracias, Señor. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, a tus hijos, la familia, para la gloria de tu nombre, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, que tengan una hermosa semana. Creo que el próximo sábado cambio de hora, que no lo pille cambio en el culto, obviamente. ¿Eh? Creo que alguien me dijo el próximo sábado. Bueno, cállelo, ya. Olvídese entonces. No.